Continuamos con la parte 2 de este tema que podemos denominar el drama de la cruz. Los judíos chantajearon a Pilato para que crucificara a Jesús. Le dijeron: «Tú no eres amigo del César si sueltas a este hombre», lo que equivalía a decir: «Tu hoja de servicio no estará muy limpia. Ya te hemos denunciado una vez. Si no nos haces caso, informaremos otra vez al emperador y te costaría el puesto». Aquel día en Jerusalén, el pasado de Pilato le alcanzó y desafió. Le chantajearon para que consintiera en la muerte de Cristo, porque sus errores anteriores le habían colocado en una posición de inferioridad, imposibilitándole para enfrentarse con los judíos y mantener su puesto. Casi no se puede evitar el sentir pena por él. Quería hacer justicia, pero no tuvo valor para enfrentarse con los judíos. Mandó crucificar a Jesús para conservar su posición. Pero hay leyes espirituales establecidas por Dios que no podemos violar sin traer consecuencias. Dios ha dicho: vuestro pecado os alcanzará. Y aunque él fuese un político muy hábil, su pecado, como un gobernante, lo estaba alcanzando ahora. El pecado es una maldición. Eh, Dios dice que para quitar la maldición del pecado en nuestra vida, era necesario que Cristo muriera para quitar esa maldición. Pero aquí estamos viendo cómo el pecado es muerte. El pago del pecado es muerte. Es otra ley espiritual establecida por Dios que a la postre alcanzaría a Pilato también. Veamos ahora su comportamiento durante el proceso de este juicio de Jesús. Pilato no quería condenar a Jesús porque sabía que era inocente, pero se vio enredado en la maraña de su pasado. Bueno, era tan impactante la presencia del Señor Jesucristo que Pilato se desmoronó ante él. Realmente no quería entrar en complicidad con los judíos. Sin embargo, él estaba atrapado en su pecado y ellos fueron tan hábiles y tan astutos que lo atraparon y lo presionaron para convertirlo en la espada que habría de dar muerte al Señor Jesucristo. Primero, Pilato empezó tratando de echarle encima la responsabilidad a alguna otra persona. Les dijo a los judíos: «Llevaos a este hombre y juzgadle según vuestras leyes». Trató de evadir la responsabilidad de encararse con Jesús, pero eso es precisamente lo que nadie puede hacer. Nadie puede tratar con Jesús. eh, es algo que tenemos que hacer personalmente, cada uno perdón, nadie puede tratar con Jesús por nosotros mismos. Es algo que tenemos que hacer personalmente, cada uno por sí mismo. Pilato pasó a tratar de encontrar la salida del embrollo en que se encontraba. Propuso resolver la cuestión de Jesús aplicándole la costumbre de soltar a un preso para la Pascua. De esa manera se libraría de tratar directamente con Jesús. Pero digámoslo otra vez, precisamente eso es lo que nadie puede hacer. No hay escape de una decisión personal con respecto a Jesús. Tenemos que decir cada uno lo que vamos a, tenemos que decidir cada uno lo que vamos a hacer
con Jesús, si rechazarle o aceptarle. Pilato entonces pasó a ver la manera de hacer una decisión final. Mandó que le dieran una paliza a Jesús. Sin duda pensaba que aquello satisfaría o al menos reduciría la virulencia de la hostilidad judía. Pensó que así evitaría el dictar sentencia de crucifixión, pero otra vez, eso es lo que no se puede hacer con Jesús. Nadie puede llegar a un pacto con Jesús y estar en contra de él. No se puede servir a dos señores. O estamos por Jesús o estamos en contra de él. Pilato entonces pasó a intentar apelar a los sentimientos. Hizo que sacaran a Jesús destrozado por la paliza para que la gente le viera. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Y bueno, esta presentación fue después de haberle castigado con el látigo hasta deshacer su espalda, todos sus músculos por el daño del látigo y la corona de espinas que significaba pues verdaderamente una caricatura de lo que ellos decían ser rey. Pero realmente no era una caricatura. Jesús traía en sí mismo toda la hazaña de aquellos hombres. Y les dice: he aquí el hombre. ¿Es este un rey acaso? Y les preguntó a los manifestantes: ¿queréis que crucifique a vuestro rey? Trataba de inclinar la balanza, apelando a la emoción y a la piedad. Pero nadie puede esperar que el apelar a otros le ahorre el tener que hacer su propia decisión personal. Era a Pilato al que correspondía hacer aquella decisión. Tenía la autoridad y el poder y el respaldo del Imperio Romano. Pero él estaba desvanecido ante la presencia de Jesús y la presencia de su pasado. Nadie puede evitar su propio veredicto personal y su propia decisión personal sobre Jesús. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Bueno, él estaba diciendo: tú solamente estás siendo un instrumento de injusticia, un instrumento vil para que se cumplan las profecías. Esto está sucediendo porque mi Padre está permitiendo que así sea. Por último, Pilato reconoció su derrota. Entregó a Jesús a la voluntad de la chusma porque no tuvo valor para hacer la decisión justa y asumir su responsabilidad como gobernante romano y como una persona normal sin ningún fuero ante Jesús. Pero aún quedan algunas facetas laterales
del carácter de Pilato. Y de paso, pues vemos como en un espejo muchas facetas del ser humano, de nosotros mismos. Le preguntó a Jesús si era verdad que era rey. Jesús le contestó preguntándole, a su vez, si se lo preguntaba sobre la base de que él mismo había descubierto o por la información indirecta que hubiera recibido de los dirigentes judíos. La respuesta de Pilato fue, ¿es que soy yo judío? ¿Cómo puedes esperar que yo sepa nada de las cuestiones judías? En resumidas cuentas, que era demasiado orgulloso para involucrarse en lo que consideraba disputas y supersticiones judías. Y ese orgullo era precisamente lo que le hacía ser un mal gobernador. Nadie puede gobernar a un pueblo negándose a hacer el menor esfuerzo por comprenderlo y por penetrar en sus pensamientos y sentimientos. Hay una especie de curiosidad supersticiosa en Pilato. Quería saber de dónde procedía Jesús, y se refería sin duda a algo distinto de su lugar de nacimiento, porque él sabía que él había nacido en Belén de Judea. Cuando oyó decir a los judíos que Jesús pretendía ser el Hijo de Dios, aún se sintió más inquieto, temiendo que aquello pudiera encerrar algún misterio. Pilato era superficioso, perdón, Pilato era supersticioso, que es lo que es mucha gente que presume de ser o de no ser religiosa. Tenía miedo de llegar a una decisión a favor de Jesús a causa de los judíos, pero también tenía miedo de hacer ninguna decisión en contra de él porque tenía la vaga sospecha de que Dios pudiera estar de alguna manera en aquel asunto. Y aquí podemos encontrar algo que no podemos pasar por alto ningún ser humano consciente. Todos tenemos conciencia de un Dios creador que nos da la vida y el aliento, pero también que ese Dios es un Dios justo y nuestra conciencia nos habla de la justicia de este Dios. Y Pilato, aunque negaba acercarse siquiera a conocer algo de las creencias judías, no podía renunciar al Dios de su conciencia, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el fondo era el temor más fuerte que tenía en su corazón: estar cometiendo un crimen directo contra el Hijo de Dios. Todo esto era una obra de Dios para tratar con Pilato y darle una oportunidad de que él tomara una posición firme del lado de Jesús y echara mano del poder con el que había sido investido. El Señor ya se lo había dicho: ninguna autoridad tendrías si no te hubiera sido dada de arriba. Pero Pilato se inclinó más en no hacerse del lado de Jesús y morir, aun si fuera por la justicia, morir al lado de la justicia. Jesús precisamente era el que lo podía justificar ante la ley de Dios de sus pecados. Cada uno de nosotros tenemos una oportunidad en el trayecto de nuestra vida, en el ejercicio de nuestras responsabilidades. Cada uno de nosotros, Dios nos da esa oportunidad, y la oportunidad dura toda la vida que pasemos por este mundo. Había aún más que ver acerca de Pilato.
Había un anhelo indecible en el corazón de Pilato. Cuando Jesús le dijo que había venido para dar testimonio de la verdad, la respuesta, o más bien pregunta de Pilato fue: ¿y dónde está la verdad? Hay muchas maneras de hacer esta pregunta. Puede hacerse con cinismo o como en broma. Él más bien preguntó literalmente: ¿qué es la verdad? Pero no fue con cinismo como Pilato hizo la pregunta, ni en broma, como si no le importara. Aquí estaba el punto débil de su armadura. Lo preguntó anhelante y fatigosamente, cansado ya de resistir tanta presión. Pilato, según el estándar del mundo, era un hombre con éxito. Había llegado casi a la cima de su escalafón diplomático. Era un gobernador de toda una provincia, pero había algo que echaba de menos. Ahí, en presencia de aquel sencillo, inquietante, odiado Galileo, Pilato se dio cuenta de que la verdad seguía siendo un misterio para él, y se había metido en una situación en la que ya no tenía esperanza de descubrirla, porque Jesús mismo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De hecho, él tenía todo el peso de la verdad en la presencia de Jesús. Puede que bromeara, pero era la última broma de un desesperado. Así era Pilato. En su vida apareció Jesús y de pronto se dio cuenta de lo que había estado perdiéndose. Aquel día podría haber encontrado todo lo que se había perdido, pero no tuvo el coraje de desafiar al mundo a pesar de su pasado y ponerse al lado de Cristo y de un futuro que sería glorioso, no en el reino de César, sino en el reino de Dios. Él casi quería creer y aceptar que Jesús era rey, y quizás llegaba a aceptarlo, pero su pecado lo atrapó para siempre. Muy bien, aquí pasamos a la siguiente sesión. Hemos terminado esta segunda parte. Dios te bendiga.